Capítulo 12. Calabozos y más calabozos. Siana, con una cuchara que había logrado hurtar de su última cena, raspó en la pared la línea que indicaba el cuarto día de encierro. Se sentó en el suelo y repasó con la vista una vez más los mensajes de desesperación de quienes antes que ella fueron encerrados en la celda convertida en sus aposentos personales, porque los soldados de Ed Knight no la condujeron a la recámara real, sino que la arrastraron a los calabozos del castillo, la despojaron de todas sus joyas, incluido el anillo real, y la lanzaron a la primera celda vacía que encontraron. Siana admitió que había cometido un error tonto, porque no era secreto la devoción de Lear le prodigaba a su tío, a quien admiraba por encima de su propio padre. El falto de carácter Knight, quien hereda la corona por el simple hecho de ser el primogénito, y no por otras cualidades destacables. Obvio que el muchacho no pudiera retener la información y en cuál momento iba a contarle a Knight. El único con posibilidades de hacer algo acerca de que Alisa estuviera viva. La reina se sorprendió a sí misma por dejar que la desaparición de madre la manipulara. Pudo sembrar paciencia y cosechar el momento justo de alcanzar a Lear en las puertas del castillo antes de su regreso a Tisges. Al amparo de la inmediatez de la partida, susúrrale al oído las sospechas, la súplica y verlo partir con seguridad de que al alejarse de Knight tuviera tiempo para dirigir la información por sí mismo y no compartirla con la persona equivocada, porque Knight era más astuto de lo que parecía a simple vista. Sí, él sí esperó el momento preciso en que ella pudiera quedar como desequilibrada mental para apartarla del camino, dejarla olvidada en una celda, con un cubo para sus necesidades, un montón de paja por cama y visitada 3 veces al día por un soldado que le llevaba agua y comida. Siana determinó que no iba a tocar ninguna de las dos. Echaba las raciones a las ratas que corrían en los rincones. Derramaba el agua en el cubo de sus necesidades. Si había sido desterrada a los calabozos, era probable que cualquier alimento llegara con el veneno como ingrediente principal. Después iba a ser fácil justificar su muerte. La reina feneció de pena, de locura, se atragantó con un guisante de huesillo de pollo o cometió suicidio. Lo único que la salvó de no morir de hambre fue la prisionera de la, celda contigua, quien compartía con ella parte de su comida y el agua. Ninguna de las dos se había visto frente a frente. El único contacto era un agujero a ras del suelo que ambas agrandaron a conveniencia y ocultaban con parte de su cama de paja. Cuando Siana le preguntó a la otra por qué estaba allí, recibió una respuesta curiosa. Era una espina en el pecho de un hombre. Sigo viva por la lujuria de otro. ¿Y tú? Su ascenso era extraño, rápido, con tropiezos abruptos. Sin embargo, Siana no pudo menos que simpatizar con ella. Alegan locura a una madre que sufre, respondió, pero intentarán acallarme, porque también soy una piedra en el camino de alguien más. La mujer del otro lado rió alborozada. El sonido cortó con limpieza el ambiente viciado de los calabozos. Entonces, somos hermanas. Llámame Serval. Soy Ana, sí. Dime, ¿qué clase de nombre es Serval? Uno para ser pronunciado en tu lengua. Mi nombre de nacimiento jamás podrá escapar de los labios de algún continental, salvo de uno. Añadió tras la pausa, uno al que no volveré a ver. Nunca des nada por perdido, alentó Siana. Cuando estés a los pies del verdugo, pide un último deseo.
Nunca se sabe qué pueda suceder mientras lo formulas. Y pruébame, ¿cuál es tu nombre verdadero? Shou Chun Siu. Siana guardó silencio por algunos minutos. ¿Cuánto tiempo llevarás prisionera, Serval? Creo que 15 días o más. Algunas comidas han fallado, hermana, porque sin ellas no hay día que contar en este agujero. No necesito recordar que ese era el tiempo en que Elisa había desaparecido con una sospecha vaga. Intentó indagar más acerca de los motivos exactos por los cuales estaba encerrada, pero no logró sacarle palabra de provecho, hasta la aparición súbita de Damián. Serval se convirtió en el único sustentello de Siana para superar la hambruna. Por eso, cuando el soldado se perfiló del otro lado de las rejas, le pasó una garrafa con agua fresca, generosas porciones de cocina y un pan recién horneado. La reina se lanzó a devorar la comida con exceso de ansias. El hombre, después de tranquilizarse de verla viva, comprobar que Serval dormía en la celda vecina y no existían prisioneros cercanos con el odio en buen estado, recogió la garrafa y se dispuso a dar reporte. Ednair mantiene la ilusión de que está recluida en su recámara, mi señora, susurró aprisa, nervioso. Le ruego disculpe no haberme percatado antes. Prohibió a su Alteza Lear que la visitara. Dio la orden de que nadie entrara en contacto con usted salvo el personal que él designara. Enfatiza su inestabilidad emocional para tenerla aislada. Me las arreglé para vigilar durante un día el movimiento de sirvientes. No vi a ninguno entrar a asistirla, como tampoco que le llevaran alimentos. Las habladurías no llegaron a proliferar cuando Gleman confirmó que cocinaba para usted y entregaba la bandeja a Irsch, quien, como sabe, es leal a Ednain. Lo seguí hasta aquí y me alegra ver, la seguí hasta aquí, la seguís aquí y me alegra verla semblante a pesar de las condiciones. Casi pienso que era demasiado tarde porque pensé que sus alimentos y agua estaban envenenados. Yo también, con sordo Oceana. Pero estoy bien, la prisionera de la celda contigua me ayudó a subsistir. Mi señora también bajó mucho la voz. Su expresión era severa. Esa mujer, ¿sabes quién es? Formaba parte de los bandidos que atacaron a la princesa. Fue capturada junto a un compañero poco tiempo después de que encontraran el cuerpo. No es sensato confiar en ella. Siana se tomó unos segundos para procesar la información que ya sospechaba. Tras las rejas de un calabozo todos somos iguales. Damián gruñó en ese desacuerdo. Ella lo ignoró. Dime, ¿qué ambiente se respira en la corte? ¿El Knight ha salido de cacería? Se niega a abandonar el castillo a pesar de las súplicas de su Alteza Lear, de que un poco de aire fresco le vendría bien, de quien proclamar que mi muerte quiere proclamar mi muerte antes de ejecutar su estrategia de guerra contra Graf. Estoy segura de que le dará gran placer lanzar mi cuerpo en una tumba de la cripta familiar y cubrirlo con la lápida. No hable de esa manera, mi señora. Escuche, he reunido a algunos hombres fieles que no miran con buenos ojos las acciones de Ednain y sospechan la verdad. Son pocos, pero dispuestos a luchar hasta la muerte por usted. Hemos trazado un plan para sacarla de aquí mañana mismo, en ser posible. Le suplico que resista hasta entonces. Quede atenta, mi señora. Damián se alejó unos pasos de las rejas e hizo una reverencia porque la próxima vez que nos encontremos usted será libre. Siana sintió cómo su pecho se inflamaba de esperanza. Siguió con la vista de la figura de Damián fundirse en el territorio no reclamado por la luz de las antorchas, y solo entonces
Ella retrocedió hasta sentarse junto al agujero de la pared. Podía escuchar la respiración pausada de Cerval al dormir, o eso deseaba creer, que ella no hubiera escuchado nada, no supiera la verdad sobre la persona con la cual compartiera comida. Siana partió un trozo de pan y con cuidado rascó en la corteza dura la palabra seguro. Le embutió cecina en la masa, le, le embutió cecina en la masa y lo pasó a través del agujero. Nadie lo recogió, ni siquiera el instante en que ella fue atacada por la somnolencia que provocaba un estómago felizmente lleno. Recostará la cabeza en la pared y se convenciera de que si cerraba los ojos solo era para descansar la vista. Cuando levantó los párpados de nuevo, fue incapaz de decir cuánto durmió. En los calabozos era difícil calcular la hora exacta. Al menos el pan y la carne ya no se vislumbraban a través del hueco de la pared. Siana, dolorida a causa de la posición incómoda en que dormitara, se tendió sobre la cama de paja y volvió a invocar el sueño para que el tiempo continuara su curso implacable. Así que al despertar, Damián ya estaría junto a ella con algo más que una hogaza. Pero fue eso, ¿qué? Pero no fue eso solo que la arrancó del reino onírico, sino el golpeteo de una porra contra las rejas que anunciaba el vaciado del cubo de las necesidades. Y eso, las rejas que anunciaba el vaciado del cubo de las necesidades. Y eso siempre ocurría al amanecer, justo antes del desayuno. ¿Bajo buena noche, Guajesta? Preguntó el carcelero con una sonrisa de dientes faltantes. Los que aún aguantan en el cumplimiento del deber están podridos. ¿Aguan atrás la ordieron? Atrás, edese onde está. Eo, hombre a faja, eo atrás. Siana casi pierde la compostura. La reja abierta la carceleró con el cubo de porquería en las manos de espaldas a ella. La incitaba a arrebatarle la porra, golpearlo, hacerse con las llaves de los calabozos y esperar a Damián en las sombras. Pero se llamó a mantener la calma. Ya había cometido un grave error al permitir que la desesperación la llevara de la mano. No iba a suceder lo mismo. El carcelero abandonó la celda y echó el seguro a las rejas. Entonces apareció la silueta de un visitante. Siana abandonó el nido de paja. Abandonó el nido de paja con el corazón retumbonándole en el pecho. Sin embargo, toda la emoción se apagó al descubrir que se trataba del soldado que le llevaba las comidas y el agua. Él colocó la bandeja en el suelo la punta de, y con la punta de la lanza la empujó por debajo de la puerta. Siana observó con desconfianza la ofrenda, a lo que el hombre se echó a reír. No vale ese asco, Majestad, le dijo. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. Estoy seguro de que ha pensado todo este tiempo que que la comida está envenenada, ¿cierto? Ha alimentado a las ratas con ella, solo para darse cuenta que era saludable y terminar quebrando su orgullo al comerla una, porque se niega a ser una piojosa hambrienta. No, Majestad. No, Majestad, su muerte no debe ser tan miserable. Mi señor quiere que luzca bien, porque tiene planeado algo más espectacular para su final, digno de usted. Así que beba, coma. Puede que esta sea su última comida antes de reunirse con la idiota de su hija, quien tampoco supo comprender el juego de mi señor. Dio unos toquecitos entre los barrotes con la lanza y se marchó a paso marcial. Siana apretaba tan fuerte la mandíbula que casi cree quebrarse los dientes y terminar como el carcelero.
En cuanto perdió de vista al hombre, la tensión se le escapó del cuerpo de manera tan brusca que las rodillas se le doblaron hasta chocar contra el suelo sucio. No lamentes las consecuencias de tu desconfianza, dijo la voz de Serval del otro lado. Contra un enemigo poderoso puede ser la única arma que te mantenga con vida, al menos hasta que lleguen tus aliados. ¿Escuchaste todo, cierto? Suspiró Siana. Anoche, ahora. Siempre lo supe en tu voz, en los sonidos que provocabas al resolverte en tu celda. Ordenas y esperas que te muestren la nuca. Pisas fuerte para que todos te observen y alaben. Ustedes, los continentales, aman sus juegos de poder más que sus vidas, incluso cuando pierden. ¿No existen reyes en tu tierra? Se deben a su pueblo. Son el pueblo. Siana iba a Siana iba a espetarle a ella también pesaba en sus súbditos, más que clasificación que acudió a su mente le dejó en claro que Serval tenía razón. Este es mi último deseo, quiero salir, dijo la otra mujer. Estoy cansada de esperar, de que violenten mi cuerpo. Nadie vendrá por mí, porque incluso el continental capaz de silbar mi nombre me olvidó. Tengo algo que ofrecerte, Su Majestad. Siana de Iledin. Secretos escondidos en letras, verdades que nunca han visto la luz. Lo que más ansías en este mundo. A cambio, pido libertad. La reina se mordió un labio. Las máscaras estaban en el suelo. Serval sabía que la corona aún no caía, que quedaban fieles dispuestos a restaurar el poder. Ella, que la mujer del otro lado de la pared. Ella, que la mujer del otro lado de la pared participó en el secuestro de Alisa y la confección de cadáver falso. Conocía a los bandidos, sus movimientos, los campamentos, el paradero aproximado de su hija. La oferta, como quiera que se viera, era formidable. Más cuando provenía de alguien que había tocado fondo. Cuando Damián apareció con su manojo de llaves y abrió las rejas, en el instante en que tomó la mano de Siana para llevarla a salir, ella decidió una vez más dar voto de confianza. Abre la celda de la bandida, le ordenó a Damián. Mi señora, no sé qué le habrá dicho, pero le aseguro que ¿Me eres fiel? El hombre la miró a los ojos. Su tez pálida adquirió un ligero tono rosáceo a la luz infatigable de las antorchas. Con la vida, mi señora, murmuró, con la vida. Entonces confiarás en mi juicio. Si me equivoco, cuento contigo para corregir el error. Deja libre a Serval. Damián no vaciló esa vez. Empuñó el manojo de llaves, probó algunas en la cerradura hasta que le abrió. Del interior de la cerda emergió una mujer alta y delgada, apenas cubierta con harapos. Una fina capa de cabello duro y muy rizado le cubría el cráneo. Su piel era negra como el carbón. Sobre los antebrazos, el pecho y los hombros destacaban decenas de protuberancias, substancias tan pequeñas como la cabeza de un alfiler. En conjunto conformaban un manto, una figura, una figura intrincada de Siana. No supo identificar. Serval se tocó los labios con dos dedos y cerró los ojos despacio. Gracias, hermana, dijo con su acento extranjero. Rogaré a los 7 dioses que me otorguen la sabiduría para guiar tus pasos, abrir puertas y velar que alcances tu objetivo, porque lo que buscas está confinado en terreno enemigo. Debemos ir hacia el reino de Graf antes de que sea demasiado tarde para tu hija. Capítulo 13. El perro de dos amos. Contrario
A la predicción lógica de Lunares acerca de ir tras el rastro fresco del bardo, Drac los llevó en dirección contraria por el camino real. Ni siquiera Gancho tuvo la valentina de hacerle ver al líder mercenario que no era un buen plan. Si querían alcanzar al traidor, Clavo y Alpiste, ajenos a los verdaderos problemas internos, se dejaban llevar por la mayoría. Lunares, en silencio, los felicitó por ser astutos. Durante 4 días apenas causaron molestias en los pueblos que atravesaban. Mayormente, Drac enviaba a Lunares y a Gancho a robar comida, abstenerse de agua e información. Todo con la mayor toda con la mayor discreción posible. El bandido, por algún motivo, prefería permanecer en las sombras, táctica poco usual, después de dejar su impronta en Limo y el poblado arrasado por el dragón. Tampoco en ningún momento les ordenó que indagaran por el bardo, como si la obsesión por él hubiera desaparecido después de disfrutar de la matanza. Al quinto amanecer, Lunares vislumbró una ciudad que empequeñecía en opulencia a cualquier otra que hubiera contemplado, a pesar de que Topal, capital de Iledín, era hermosa, siempre que apreciable, siempre que deambulaba fuera de sus cloacas. Impulsado por la curiosidad, adelantó el caballo hasta quedar a la altura del muñón izquierdo de Drac. Su señor, ¿qué esta ciudad es? Va, que no es reconozco nada. Yo pensé que fuéramos a buscar a ese el bardo y tal. Cállate, imbécil, amonestó Drac con un gruñido. Primero nos ocuparemos de un asunto aquí. Después, ese gusano del bardo no encontrará agujero donde esconderse. Lunares no insistió. Gancho remarcó su buena decisión con un gesto de cabeza. Poco a poco el mercenario retrasó a su animal y se contentó con apreciar lo altas que eran las murallas que rodeaban la ciudad. Drac no dio la orden de entrar, sino que esquivaron el ojo avisor de los centales en las almenas y parapetos contra la misma discreción con que cruzaron a través de los últimos pueblos. Acamparon en una colina. Desde Acampó en una colina desde donde se observaba sin tropiezos un costado del castillo que dominaba la vida frenética del asentamiento, que prospera a su sombra. Cuando estuvieron sentados, Drac se dispuso a llevar a cabo su parte favorita de la faena, dar órdenes. Gancho, quedas al mando hasta mi regreso, dijo con voz atronadora. Vigila que estos imbéciles nuevos no llamen demasiado la atención, que ninguna patrulla o poblador ignorante. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí, monseñor. Gancho se inclinó hasta mostrar la nuca. Ni siquiera los espíritus del bosque sabrán que estamos aquí. Déjeme ir con usted, señor, pidió Clavo, adente como un cachorro. Habrán cuerpos. No hemos hecho ninguno. Me lo prometió. Tendré cuerpos bonitos que no se mueven. ¡Silencio! No eres más que un insecto inútil. Te quedarás aquí. Gancho te dejará hacer los cuerpos si alguien asoma la nariz. Ahora aparenta. Drac pateó a Clavo con un costado y el joven se apartó con un gemido lastimero. Tú, Lunares, conmigo. Y si vuelves a hablarme de ese traidor del bardo, te arrancaré el corazón con mis propias manos. ¿Entendido? Sí, mi señor, nada del ese el bardo. Solo prometo que me callo la boca mejor que una esta piedra. Drac, Drac emitió un gruñido de conformidad sin decir otra palabra. Partió junto a Lunares hacia el interior del bosque. El hombre comenzaba a cuestionarse el porqué de su elección cuando en desfiladero cercano encontraron las tuberías de desague del castillo estaban obstruidas por una reja con cerraduras y Lunares las entendía muy bien. No tardaron en adentrarse en las cloacas, cosa que le recordó
a Lunares su antiguo hogar. La entrada no fue la única cerradura que forzó para Drac. En su periplo fue el laberinto nauseabundo. El líder el líder mercenario volvía a tener los ojos luminosos, aterradores. Se movía entre las hordas de ratas y podredumbre con agilidad, como si no fuera la primera vez que tomara ese camino. Lunares necesitó fabricar una antorcha rústica con un trozo de palo, telas casi podridas y el costo crear fuego con la chispa de los cuchillos. Todo culminó cuando alcanzaron una trampilla ubicada en un almacén de grano. Drac en silencio abandonó el local. Lunares, a través de un resquicio de la puerta, pudo verlo caminar con la gracia de un gato y alcanzar la siguiente habitación. Hubo un jadeo de sorpresa, un débil forcejeo, susurros, pasos apresurados. Drac regresó al almacén con la misma actitud hermética que había presentado en todo el viaje. Se sentó sobre un saco de trigo extrajo la espada del cinto y se entretuvo en pasar el filo por el muñón. Lunares se estremeció al notar que los cortes superficiales que se provocaba el hombre, quien no presentaba ningún síntoma de dolor, sus ojos, que por un instante habían adoptado un color oscuro, que encendieron de niebla roja. Y de nuevo la cicatrización anormal cerró las heridas antes de que derramaran sangre. De repente se irguió, entrecerró entrecerró los párpados, atento, realizó un ademán repentino de Lunares, comprendió al instante, debía esconderse y esperar el silencio, cosa que apresuró en hacer detrás de unos barriles apilados porque había escuchado los pasos de al menos 3 personas. Está ahí, Su Majestad, susurró una mujer con voz temblorosa del otro lado de la puerta. No sé cómo entró. ¿Por dónde? Dijo que de avisar a los guardias me mataría a todos. Es un demonio, Su Majestad. Apártate, ordenó la voz fría y altanera de hombre. Lunares pudo ver la entrada de la comitiva a través del espacio entre los túneles, un soldado con una lanza en registre listo para empalar al primero que hiciera movimientos bruscos. Le seguía un joven cercano a la ventana, barbilampiño, de rebelde cabello oscuro sujeto por una corona y chispeantes ojos color avellana. Por su actitud despreocupada era obvio que estaba acostumbrado al cumplirse sus propios caprichos. Vaya, vaya. Al perro por fin le pusieron la cadena más larga, tanto que pudo llegar hasta aquí, y no sin un pedazo menos. Parece que su amo lo aleccionó con demasiada rigidez, dijo de forma petulante. Dime, Drac, ¿has sido un buen perro? ¿Dónde está mi mercancía? En buenas condiciones, asumo. No quiero preocuparme con la noticia que recibí hace unos días. Está viva, Devor, respondió Drac, con el atrevimiento de no usar formalismo alguno. Sin embargo, Lunares nunca lo había visto bajar la cabeza ante los insultos, tragarlos. Contener una Contener su monstruosidad puedo garantizarlo, la tengo en un lugar seguro, pero es poco complicado traerla. ¿Escapó? Adivinó Devor. Rey de Graf, resopló de disgusto. Por eso vienes a gemir a mi puerta. Eres un completo idiota. ¿Cómo pudo? Espera, ¿ella te arrancó el pedazo de carne que te falta y escapó? El humor del joven monarca mejoró a ojos vista. Excelente. Eso solo se hace más interesante, más valiosa. Entonces, si ya no lo tienes, ¿qué haces aquí, perro?
¿No deberías estar oliendo sus zapatos o algo así? Vine a pedir apoyo, garantizarme protección. Las cosas serían más fáciles si me dieras lo que prometiste. ¿Pagar por adelantado? Debo se echó a reír con ganas. ¿Qué tanto me crees de imbécil? No, no, eso está fuera de discusión. Será una escama de dragón fusilizada, pero sabes, le tengo mucho aprecio a mi colección de rarezas. Solo me desprenderé de ella si me traes lo que pido. Entonces, puede ser que tu mercancía sufra algún daño por el camino, gruñó Drac, y se levantó convertido en una masa oscura de músculos. Puede ser, por ejemplo, que llegue a tus manos fría e inmóvil. Si eso sucede, perro, morirás. Donde quiera que te encuentres en viaje, enviaré un ejército a clavarte 5 palmos de acero en el pecho. Pero les diré que me traigan tu cabeza metida en un frasco con vino, encajará perfecta junto a mi escama de dragón. Ahora fuera de mi vista. Tráeme a la princesa Lisa de Iledín. Es lo único que tiene que ocupar tu mente de animal. Bruto. Y para que después no digas que no soy benevolente, aquí tienes. Deor sacó una bolsita tinteante del interior de su chaqueta para dejarle sobre unos barriles apilados. Giró sobre los talones y abandonó el almacén de granos junto al soldado. Drac mantuvo unos segundos en silencio antes de emitir un bramido de pura rabia. Con el estallido de ira derribó los toneles tras los que se escondía Lunares. El infeliz retrocedió hasta chocar contra la pared cuando el mercenario lo acorraló. Una palabra de este insecto y te obligaré a clavar tu propia tumba antes de lanzarte a ella sin la cabeza. ¿Comprendes? Sí, mu señor, gimió Lunares. No digo nada. Se lo juro. Drac se apartó para recoger el dinero y bajar por la trampilla. Lunares, al seguirlo, casi no puede atinar a coordinar las piernas. Temblaba, pero a pesar de todo, ya no pensaba en huir. Tuvo la ocasión perfecta en el bosque, bajo la tormenta. Pudo elegir arriesgarse como el bardo, dejar que el caballo se desbocara, hacer oídos sordos a los gritos de Gancho, arriarle una pata en cuanto sujetó las bridas de su animal, pero no fue lo bastante valiente de atrapar la oportunidad cuando revoloteó a su alcance. Mientras transitaba por las cloacas bajo el castillo de Graf, Lunares supo que estaba atado a Drac de Quetzal. Cada vez que se alejaba un poco los atraía de regreso, como las piedras imanes enseñara la, que una vez le enseñara la desaparecida Cerval. De la banda había surgido Lunares y en la banda iba a morir. Capítulo 14. Junto al fuego. Alisa comprobó que nadie la viera quitarse la venda de la mano izquierda y examinar las costras escamosas. Le cubrieron el dorso de la mano en cuestión de 2 días de cabalgata. Amenazaban con abrazarle la muñeca y trepar por el brazo. Como si no fuera suficiente, también habían proliferado en algunas zonas de la espalda, bajo los senos, en músculos derechos y en tobillos. La coloración de un gris verdoso le daba aspecto de poseer piel de lagarto. Un par de veces se arrancó algunas, entre sangre y lágrimas. Con la daga que le entregara el bardo, solo para descubrir que a las pocas horas las pústulas estaban de regreso. Podía ocultarlas con vendas y la ropa que robaba antes de salir de Acharroja. Pero había surgido un desafío mayor. Las uñas hostiaban una dureza incómoda y un ligero tono oscuro. De no poder cuidado al rascarse, se rasgaba la piel roce. La fiebre, por fortuna, ya no le provocaba dolor de huesos ni náuseas, ni le
robaba la conciencia. Sin embargo, por algún motivo, la temperatura del cuerpo se mantenía un poco más alta de lo normal. El ardor en el interior de los pulmones era tolerable. Alisa se daba asco a sí misma, intentaba sobrellevar la situación lo mejor posible, o estaba segura que iba a perder a sus acompañantes. Al igual que Rui, ella se empeñaba en ocultar los síntomas de la enfermedad. Para los vendajes invisibles, la justificación era fácil: golpes, rosaduras, cortadas. Lo único que debía soportar eran los comentarios ácidos del bardo, quien clasificaba de mimada, torpe, lastre, recordándole que sin ayuda no hubiera sobrevivido. Contrario a la opinión del hombre, Alisa se creía perfectamente capaz de atravesar mil tormentas y ejércitos para regresar a su hogar, destronar a Ed9 y destruir a su madre como reina legítima. Todo, por supuesto, si hubiera prestado más atención a clases de geografía, astronomía, o hubiera anondado unas aventuras más allá de las murallas del castillo. Así que miraba con envidia cómo el bardo se guiaba por las estrellas durante la noche, y en el día observaba la posición del sol y calculaba la inclinación de las sombras para marcar rumbo a seguir. Rui era el fantasma del grupo. El bardo le tenía aversión, y Alisa, en silencio, le guardaba resentimiento por infectarla. Él tampoco hacía mucho hincapié en fomentar una conversación. Alisa estaba segura de que rumiaba la consumación de venganza contra Drac. Algún día, cuando acampaban, el muchacho intentaba sacarle información al bardo, pero este poco o nada le revelaba. Las costumbres sociales de Drac eran eran itinerantes, parecidas a las de un juglar. No tenía hogar ni campamento fijo. Ese era el principal motivo de por qué nadie lo había atrapado. Sin embargo, sí existía un elemento discordante. Lo único que parecía anclar al mercenario era el reino de Iledin. Por allí gozaban de las rela- por allí gozaban de la relativa protección de un beneficiario anónimo, alguien poderoso, cosa que animó a Roy a querer visitar el Edín cuando dejaran a Lisa en Tisgues. También alentó a Lisa a, después de volver a cubrir sus pústulas con los vendajes y asegurarse que ninguna quedaba al descubierto, acercarse a la hoguera en donde el bardo asaba un par de consejos. Ruby siempre desaparecía al caer el sol y no regresaba hasta la medianoche. Alisa comenzaba a sentir curiosidad de lo que fuera que hiciese solo, pero en ese momento se lo aguantó. Hablar con el bardo era prioridad. Ya casi está listo, comentó el hombre al notar una silueta apenas alcanzada por la luz del fuego. Estaba inclinado para ver si goteaba grasa de las piezas, así que aguanté el hambre un poco más, princesa. Alisa se había cansado de decirle que no la llamara de esa manera. La, en ese punto la traía sin cuidado. ¿Por qué me trajeron a Graf y no al Mar Verde para venderme como esclava? Tienes poca retentiva, dijo el bardo. Pellizcó el pellejo tostado del conejo. Lo probó y movió la cabeza de manera apreciativa. Te dije que Drac nunca comentaba acerca de sus planes. Montaba a caballo, echaba a correr y nosotros debíamos seguirlo. El que se quedara atrás podía considerarse muerto. Eres mal mentiroso, acusó a Lisa con las manos en las caderas. A través de las telas era capaz de sentir el tacto de las escamas. El hombre dejó de fingir que le interesaba la cocción de las piezas y la miró con ambas cejas arqueadas. Los
observé desde la jaula. Era su hombre de confianza. Además, los ataques estaban bien organizados, así que no me creo que los tuviera tan ignorantes de sus planes. Ignorante a ti. Cuando sellamos nuestro trato, dijiste que teníamos una causa común hasta que llegara sana y salva a Tigris. Y si realmente quieres huir lejos de Drac, creo que no importa que me revele sus planes, a menos que pienses traicionarme a mí también y no me estés guiando a Tigres, sino a alguna trampa. Al decirlo en voz alta, Alisa pudo percibir el peligro de la, avi- de la idea que la había atormentado en ese tiempo de cabalgata junto a Rui, el mercenario, que ninguno de los dos deseara su protección, que los dos hubieran creado otra causa común en la que ella era una pieza sacrificable, justo como la veían la mayoría de personas, incluso Ednain. Casi que apoyó una mano en el cabo de la daga y no quitó los ojos del bardo, quien permanecía en silencio hasta que lo rompió con una carcajada. Tienes carácter, comentó, y una insana obsesión por ser el centro de las teorías de conspiración, pero supongo que ha sido eso lo que te ha mantenido viva tanto tiempo. Bien, tienes razón. No vale ocultarte los detalles tras tu rapto y falsa muerte. Puedes sentarte. No tengo lepra. Alisa quiso decirle que ella sí, pero obedeció. Ocupó un pedazo de tierra y frente al bardo, con la fogata por medio, el hombre desprendió un músculo de conejo y lo atacó con voracidad, por lo que habló entre bocado y bocado. Si tu padre es el amo de Drac, él no lo es. El benefactor que cubría nuestras acciones en Iledin, pero solo Serval y yo lo sabíamos. Ella porque naufragó junto a Drac cerca de la roca de Remolino cuando los traían de contrabando desde las tierras bárbaras para convertirlos en esclavos. Ednain nos los devolvió a las tierras bárbaras, nos los colocó en las piaras de los comerciantes que confluyen en el Mar Verde. Hizo algo mejor. Hizo algo mejor. Los ata- Los ató con otra especie de correa y los usó a su antojo. Yo conocía la situación porque era el único que sabía leer y escribir. Ednain siempre nos contactaba por mensajes cifrados, nos enviaba a eliminar obstáculos. Si tu muerte fue una orden que llegó de manera imprevista, abuelo abuelo de Paloma, en nuestro único campamento fijo en Iledim, con la exigencia de cumplimiento inmediato. Pero hace un tiempo Drake estaba pensando en la manera de morder la mano de Esdain. Comenzó a intercambiar correspondencia con Devor, joven rey de Graf. Él te quería, princesa, viva con la virtud intacta. A cambio, le otorgaría la libertad a Drac, la libertad de moverse por el continente sin mover la cola a amo alguno. Por supuesto, así que matamos a una jovencita de cabello castaño y consti- de cabello castaño y constitución delicada. Le disfiguramos el rostro con fuego. Después fue cuestión de atraparte, ponerle un vestido al cadáver y partir a Graf para entregarte, pero a Drac no sé qué mosco le picó en ese pueblo y se lanzó contra el dragón. Así que aquí estamos. Alisa se abrazó las piernas. No sabía a quién dar gracias en silencio, si el rey de Or, así a Drac, por querer romper la cadena con la que Ed Knight no ataba, o el dragón en el pueblo. En un lugar de eso formuló otra pregunta. ¿Serval? ¿Quién era? No vi mujer alguna en la banda de Drac. El bardo escupió un huesillo y gruñó. Ya te lo dije.
vino en el mismo barco de Drac desde las tierras bárbaras. Ella se quedó en Idelin junto con Gizazo para crear un rastro falso, eliminar las cartas de Graf. Debió unírsenos antes de atravesar ese pueblo maldito. Creo que Drac la dejó atrás porque sabía demasiado sobre él. Lo humillante de estar atado en corto. Anissa le echó un vistazo al hombre a través del fuego. Ella te gusta. Por eso quieres mi favor y el de mis aliados. Si es prisionera de Knight, no puedo sacarla. ¿Qué? Niña, esto no es un estúpido cantar romántico. Si Cerval cayó en manos de tu padre, estará muerta. No hay nada que rescatar. Mi padre era el rey Minaerp, el hombre más honorable y justo que alguna vez pisara la tierra. No ese gusano de Knight Sterat, le gritó a Lisa con tanta rabia que el bardo se sobresaltó. Sin esperar respuesta, se lanzó en una carrera ciega a bosque traviesa, a una salvo troncos, arbustos, troncos, ramas a su paso. Estaba furiosa con todos, con ella misma, con la maldita lepra que criaba, que criaba costras escamosas sobre su piel, con el fuego que le ardía con el fuego que le ardía en los pulmones, y le abrazaba el cuerpo furiosa, con el miedo de perder cuanto conocía, y le abrazaba el cuerpo furiosa, con el miedo de perder cuánto conocía y amaba, por haber estado accidentalmente en el lugar y momento equivocado, por conocer verdades que era más sensato que hubieran permanecido tras cortinas de la mentira. Alisa se detuvo junto a un árbol que había generado un tronco gemelo, no porque le fallaran las fuerzas, no porque le faltara, no porque le faltara el aliento, sino porque no le encontraba sentido abandonar a las personas que pudieran llevarla a donde ella deseaba. Fue cuando el olor a sangre le llegó a la brisa, fresca y de manera sorprendente apetitosa. Esfumó la idea. Tenía tanta hambre que incluso lo más inmundo le resultaba atractivo. También escuchó el sonido a pocos pasos de huesos quebrados y carne desgarrada. Alisa se sintió tonta, siempre que no se tuvieran paredes de piedra a su alrededor. Lo más recomendable era permanecer acompañada junto al fuego, porque las tinieblas de la noche eran el escenario donde actúan los depredadores, entre ellos un lobo solitario y problemático. Decidió que lo mejor era al árbol y esperar allí a que terminara de comer con una agilidad que comenzaba a apreciar. Agarró una rama baja y levantó el cuerpo. Caminó por el tronco de la derecha en busca de la copa, donde el follaje era más denso. Sin embargo, no llegó a acomodarse, porque en el claro siguiente la bestia que se agazapaba sobre los restos del pelaje y carne de la desafortunada presa no era un lobo. Alisa contempló muda de sorpresa el comportamiento salvaje de Rui. No llevaba ropas, solo las vendas salpicadas de sangre bajo las tiras de tela se movían músculos poderosos, los mismos que la habían sostenido durante sus desmayos por la fiebre. Masticaba un hueso que le partiría los dientes a cualquier ser humano. El, tua- chupaba el tuateno, gruñía de satisfacción. Alisa rememoró que el muchacho nunca había compartido comida con el bardo, y ella, silencioso, abandonaba la fogata en cuanto ellos asentaban campamento. Siempre regresaba a medianoche húmedo, como si antes de reaparecer buscaba una fuente de agua fría para deshacerse de las manchas de sangre. Estaba tan ensimismada que no se percató a tiempo de la rama donde apoyaba su mano. Estaba a punto de ceder. La madera se partió con un chasquido. Alisa jadeó, mas logró inclinarse atrás para mantener el equilibrio.
Se cubrió la boca con las manos para no poder escapar a otro sonido. Tarde. Rui había dejado a un lado su cena cruda para mirar al árbol. Sus colmillos no eran humanos, sino felinos, sobresalían de los labios como dos pequeños puñales de nácar. Pero lo que más impactó a Lisa fueron los ojos que brillaban entre las vendas, rojos fluorescentes, como los de ella, como los de Drac de Quetzal.